Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo. Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Somos bendecidos por la oportunidad de estar juntos hoy nuevamente, después de una semana más. Y le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor que la misericordia de Él nos permita seguir adelante en esta tarea, en esta batalla que tenemos por delante. Y cada día es más importante hablar acerca de la verdad presente, cada día es más importante hacer conciencia del tiempo en que vivimos, porque Satanás cada día nos quiere llenar de sueños, de fantasías e ilusiones, y se nos olvida que Cristo viene pronto, que es lo que realmente importa. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabamos tu nombre, Señor. Hoy en tu día santo, en esta mañana, Padre, queremos primero que nada que tú nos perdones, Señor, por nuestras faltas. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros en este día, especialmente, Padre, porque hemos venido a adorarte. Necesitamos de ti. Hemos venido, Señor, una vez más a escuchar tu voz, a apoyarnos unos a los otros y a buscar, Señor, la santidad sin la cual nadie te verá, Padre Santo. Amén. Esta hora, mi Dios, bendice este lugar, bendícenos a nosotros, Señor. Toma el control de este micrófono, mi Padre Santo, y bendice todos aquellos que hoy, al igual que nosotros, nos reunimos y venimos, oh Padre, a adorarte y a servirte. Que la necesidad de cada uno sea suplida, Señor. Y principalmente que nuestra vida espiritual, Señor, pueda encontrar el camino correcto hacia la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hace unos días atrás, estudiando y mirando algunas cosas, el Señor me puso en la mente compartir con ustedes este tema que se llama la solución final. Y esta frase, la solución final, ¿alguno de ustedes sabe de dónde nació? ¿Han escuchado? En realidad es en inglés, the final solution, que surgió en inglés. Y en realidad no fue ni en inglés que surgió, fue en alemán que surgió esta frase. Esta frase surgió en la Segunda Guerra Mundial. Y me llamó la atención, la mañana que estábamos hablando, y Jorgito estaba mencionando de la Segunda Guerra Mundial y acerca de estas cosas que yo, mira, el Señor tiene todo conectado. Esta frase nació en la Segunda Guerra Mundial. Y la persona quien inventó esta frase fue Gustavo Adolfo Hitler. Ese sí lo conocen, ¿verdad? ¿O lo han escuchado? Sí, así es. Él la mencionó en el año 1941 como el final al problema que tenía la nación
alemana con los judíos. Él dijo, he encontrado la solución final al problema. Tenemos que deshacernos de los judíos, los tenemos que matar. Esa es la decisión final. Y de ahí en adelante empezaron todas las deportaciones a los campos de concentración en Alemania y empezó esa gran masacre. Ahora, lo interesante es que esto no empezó así. En un inicio no se quería matar a los judíos. En un inicio se quería simplemente que se fueran, separarlos, que no estuvieran en la nación, pero no empezó con la idea, ni la campaña de él en los años 30 empezó con la idea de que había que matar a los judíos. Simplemente que había que hacerse a un lado de ellos y que había que separarnos de ellos. ¿Y saben ustedes qué fue lo que causó que Adolfo Hitler tuviera ese recelo tan grande con la nación judía? Uno de los factores era que los judíos prosperaban más rápido que los alemanes, al punto que llegó el momento donde la economía alemana estaba en importantes manos de los judíos. Y si vamos a la historia, y si vamos a Egipto, ¿recuerdan ustedes cuando inicialmente Jacob y sus hijos van a Egipto, encuentran a José, y ellos empiezan a prosperar en Egipto? Llega un momento con el siguiente faraón, donde el próximo faraón ve que el pueblo ha progresado tanto y tiene tantos negocios y Dios los ha bendecido tanto, que el faraón dijo, estos hijos de Jacob se están convirtiendo en un problema aquí en Egipto. Están progresando tanto que en cualquier momento ya la nación egipcia no va a ser egipcia, sino que va a ser ¿qué? Va a ser judía. Ese era el propósito de Dios, ¿sí o no? Esa era la misión del pueblo judío. Así que vamos a ver que esta solución final que pronunció Adolfo Hitler, en realidad no fue él quien la inventó. Fue quien estaba detrás de él, quien inventó esta frase, la solución final. Y saben ustedes que lo más triste es que cuando se pronunció en el año 1941 esta frase, muchas de las personas que estaban en Alemania estuvieron de acuerdo que era la mejor solución para quitar o erradicar el problema con los judíos. Los judíos se les echó la culpa de todo lo que estaba sucediendo y de por qué la raza alemana no crecía y no podía ser la más fuerte a causa de la influencia de ellos. Interesante. Es un problema de envidia. Es un problema de que hay personas que son más bendecidas que otras. Y vamos a ver que en el estudio de hoy, que desde que el mal surgió, siempre ha sido un problema de envidia. Y hasta el día de hoy, esta frase, la solución final, va a ser nuevamente pronunciada en este país. Pero ya no solo para matar a los judíos. Ahora va a ser para matar a aquellos que guardan la ley de Dios. Wow, la historia se repite. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en los detalles de este estudio. Mateo 5, 11, 12, las palabras de Jesús nos advierten acerca de estas cosas y nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Jesús dice, esto no es nada nuevo. A mí me quieren matar, porque a los profetas ya los querían matar. Y porque desde un inicio
han querido matar a aquellos que quieren mantener la verdad. Les decía a mis hermanos al empezar el tema que Satanás es muy, muy astuto en hacernos olvidar que Cristo viene pronto. Y seguimos pensando en hijos, en nietos, en planes, creyendo que vivimos en una escena totalmente diferente a la que estamos viviendo. Mis hermanos, estamos en el fin del tiempo. Estamos a las puertas de Cristo venga. Y un día tú y yo nos vamos a levantar y vamos a escuchar en las noticias y en la radio y en la televisión y por los medios de comunicación que se ha dado una ley dominical, una ley de adoración aquí en los Estados Unidos. Y ese día será tan comparable como el día cuando Noé les dijo al pueblo: entren porque viene el diluvio. Ese día va a ser tan comparable porque si ese día abrimos nuestros ojos y estamos por la gracia de Dios vivos, mis queridos hermanos, se acabó el tiempo para el pueblo de Dios. Se acabó. Se acabaron los planes, se acabaron los sueños, se acabaron todo lo que tú creías acerca de este mundo, los planes venideros, se acabó. Y va a ser un amargo despertar para muchos, porque nos vamos a dar cuenta que no estábamos en realidad haciendo lo que teníamos que estar haciendo. Le dábamos más importante a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestras relaciones, a todas las cosas, menos a una verdadera preparación con Dios. Esta foto del año 1933, cuando Adolfo Hitler ya era canciller de Múnich y empezó una campaña para traer ánimo a la raza alemana. Y ahí en esas palabras alemanas que ustedes ven ahí dice: ayuden a liberar a Alemania del capital judío. No compren en las tiendas judías. En el año 1933, muchos años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ya se había empezado una estrategia para empezar a separar o a eliminar al pueblo judío. Y la primera estrategia severa fue decirle al pueblo: no compren en las tiendas judías. No utilicen el mercado judío. Qué interesante. Lo primero que se le hizo al pueblo judío fue que no pudieran comprar ni vender. ¿Les recuerda eso? ¿Ustedes saben? Dice en el libro de Apocalipsis, ya vamos a ir más adelante a él, que lo primero serio que va a ocurrir aquí es que va a llegar un momento donde no vamos a poder comprar ni vender. Empezó igual. Y unos años después, Hitler dijo: bueno, y ahora finalmente, como ellos no se quieren ir, la solución final es que nos deshagamos de ellos. Y el pueblo alemán, en su mayoría, no tuvo problema con eso. Cuando la Segunda Guerra terminó, mis queridos hermanos, ahí mismo en Alemania, en Nuremberg, se le hizo un juicio civil a todos los sobrevivientes de los nazis, a los que quedaron vivos, a los líderes. Y obviamente la gran mayoría de ellos fueron condenados por estos, ¿cómo se puede describir estos actos inhumanos? Estos actos en contra de la humanidad, donde millones de personas, niños, jóvenes, ancianos, fueron asesinados sin ninguna piedad. Y todo el mundo condenó al régimen nazi. Y dijo: jamás en la vida se levante este movimiento nazi. Pero la profecía dice que en este país
nuevamente se va a volver a levantar un movimiento tal que se condenó en ese tiempo. ¿Qué les parece? Todo el mundo condenó lo que hizo los nazis, matar a inocentes. Pero resulta que en el fin del tiempo todo el mundo va a estar de acuerdo también con que matemos a un grupo de personas que quieren serle fiel a Dios y que aparentemente están trayendo las desgracias sobre la tierra. ¿Qué les parece? Entonces no somos tan diferentes a los nazis. Eso no fue una escena aislada en el mundo. No, va a volver a ocurrir. Y ocurrió mucho antes. Ocurrió mucho antes. En el año 1933 empezó como una manifestación, algo pacífico. Simplemente no nos vamos a involucrar con ellos. ¿Qué quiero decirles con esto, mis queridos hermanos? Tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Porque hoy en día la iglesia quiere amistad con el mundo. La iglesia quiere tener cosas del mundo. Y lo más triste es que queremos hacer hasta los cultos como el mundo e introducir mi manera de pensar inclusive a la iglesia. Es serio, es serio. Entonces, cuando esta gran escena venga y algún día en la mañana, cuando tú te levantes a desayunar, tengas la noticia y escuches que se ha dado una ley dominical, tú vas a decir, ¿y qué fue lo que hice para este momento? ¿En qué empleé mi tiempo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis seres queridos? ¿Qué va a pasar? Hoy es el tiempo donde debemos hacernos esas preguntas. Cuando llegue ese momento, no debemos ser sorprendidos como el ladrón en la noche. Debemos estar avisados y decir, yo sabía que esto iba a llegar en cualquier momento, pero ya yo he estado haciendo algo. Ya yo he estado haciendo algo en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en mi forma de ser, en todo. Hoy en día la gente quiere alejarse más de Dios, inclusive el pueblo de Dios es triste. En el pasado, el sábado se convirtió en una carga para los judíos. Hoy también pasa casi lo mismo con el pueblo de Dios. Ponemos problemas para venir a la iglesia. Ponemos problemas para orar a Dios. Cuando es el día que más feliz deberíamos de estar. Amén. Entonces, debemos analizarnos y debemos hacernos un autoexamen. Y despertarnos a estos tiempos, porque la solución final vendrá contra el pueblo de Dios y va a hacer que el mundo se va a querer desaparecer. Va a querer desaparecer al pueblo de Dios. ¿Estamos al tanto de eso? ¿Estamos viviendo con eso en nuestra mente? ¿Cuál es la preparación que necesitamos? Juan 8:44 nos dice que esa idea no fue de Adolfo Hitler. Dice que esa idea fue del mismo Satanás, quien una vez en el cielo inventó la idea de desaparecer a alguien. ¿Saben ustedes que en el cielo jamás, antes del pecado, jamás nadie podía imaginar la vida sin otra persona? Porque todos estaban ahí, eran eternos. Pero en algún momento, Lucero dijo, ¿y será que si yo desaparezco esta persona y tomo su lugar, no estarán mejor las cosas? Ese día se inventó el homicidio. Satanás inventó el asesinato. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién es el primero? ¿Quién es el primero que ha querido matar a Satanás? A Jesús. El primer acto de homicidio
que ha sucedido en la historia que nosotros conocemos desde la eternidad fue cuando un ángel se levantó en contra de Jesús y pensó, a mí me conviene que Él no esté y que yo esté en su lugar. Sucedió en el cielo. Y Él no ha permanecido en la verdad porque no hay en Él verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque Él es mentiroso y padre de mentira. Así que vamos a ir viendo que esta idea de matar, deshacerse del pueblo de Dios, no empieza de las buenas a las primeras. Satanás, o mejor dicho, Lucero, de un día, de repente, no dijo, necesito deshacerme de Jesús. No, fue algo progresivo. Y lo primero que sucedió en su corazón fue que se levantó la envidia. La envidia. Vamos a ver eso, mis queridos hermanos. El primer acto que surgió en el corazón de Satanás fue la envidia. Satanás estuvo celoso de Jesús. Y él dijo, pero si yo tengo un buen puesto en el cielo, ¿por qué no me adoran a mí igual que adoran a Jesús? Igual que adoran al Espíritu Santo, igual que se adora al Padre. Los celos entraron en el corazón de Lucifer. Los celos entraron en el corazón de los alemanes al ver al pueblo judío progresar. Los celos entraron en el corazón de los egipcios al ver a los israelitas crecer en Egipto. Y los celos finalmente crecerán en todos los habitantes de la tierra al ver que hay un grupo de personas que no se enferman, que no son afectados por las plagas, que no son afectados por lo que pasa en este mundo, sino que preservan su vida porque le son fiel al Señor. La historia se repite desde el cielo y va a acabar aquí. Pero ¿en qué consistió esta rebelión de Lucifer? Dice, dice el libro de Ezequiel, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que no se halló, por lo que te eché en el monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y esta frase nunca ha sido bien entendida a causa de la multitud de tus contrataciones. Cuando alguien contrata, en el sentido de la palabra, es porque tiene autoridad, es porque tiene posición de contratar a alguien, o sea, tiene posición de mando. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía acerca de esta frase, acerca del origen de las contrataciones de Satanás en el cielo. Dice, desde el momento de la rebelión, dice, desde entonces, conflicto inminente, página 9, dice, desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Oh, Satanás estaba en una posición de mando. Y empezó, nótese lo que dice, a engañar. Dice, hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. El mismo Jesús le había advertido a Lucifer acerca del peligro de las emociones, de los pensamientos que él estaba teniendo. Y que si no se retractaba y que si no tenía cuidado, eso iba a terminar mal. Y dice que él lo desnaturalizó. En otras palabras, lo desechó y lo vio de una forma no agradable, diciendo, ¿y quién eres tú para decirme eso? Si yo también puedo ser como tú. Si tú también recibes esas cosas, porque yo no las recibo. ¿Se dan cuenta los celos y la envidia que surgieron precisamente en el corazón de Lucifer?
A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que él había sido mal juzgado y que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. ¿Saben ustedes que cuando Jesús repitió esas palabras que leímos en Juan, donde dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, estaba haciendo referencia que cuando el mal entró aquí en la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, gran parte de la mente de Satanás, de esa rebelión, está en nuestra mente ahora. Está en nuestra mente. Heredamos las tendencias de nuestros padres, ¿sí o no? Y si nosotros heredamos las tendencias de nuestros padres y nuestro padre es el diablo, ¿qué heredamos? Si él quiso matar en el cielo, vamos a querer matar en la tierra. Si él mintió en el cielo, vamos a mentir aquí en la tierra. Si él engañó en el cielo, vamos a engañar aquí en la tierra. Sigue diciendo la cita. Además trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales. ¿Saben ustedes que, volviendo a la escena de la Segunda Guerra Mundial, cuando el odio nazi, el odio alemán, porque los nazis querían inculcarle al pueblo alemán que la culpa de todo era el progreso judío, que la culpa de todo es que ellos habían acaparado, que ellos tenían el control de todas las cosas y por lo tanto ya Alemania no era Alemania. Y para que Alemania fuera Alemania de nuevo, ellos necesitaban una raza nueva. Una raza aria, una raza pura, sin los judíos. Interesante. Por eso les digo, lo que nosotros vemos en la historia, lo que nosotros vemos hoy en día, no es nada más y nada menos que lo que hemos heredado de la rebelión de Lucifer en el cielo. Cuando tú y yo pecamos, cometemos errores, cometemos faltas, cuando tú y yo juzgamos mal, no estamos haciendo otra cosa y estamos reviviendo lo que hizo Lucifer en el cielo. Exactamente eso fue. Esa misma sensación. Dice, todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él, recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. Tremendo. Mis hermanos, esto se lee fácil, pero ustedes pueden imaginarse una escena donde nunca hubo guerra, donde nunca hubo un problema y que de repente alguien está haciendo un problema y está haciendo... Eso fue algo terrible. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a escuchar guerras, que matan, que asesinan, que el esposo a la esposa, que los hijos a los padres. Eso está normal en este mundo. Pero aquí eso no era normal porque eso nunca había pasado. En el cielo jamás había habido una rebelión. En el cielo jamás se había levantado alguien a decir que Dios estaba obrando injustamente. ¿Saben ustedes el escándalo que fue eso? Que por primera vez alguien acusó a Dios de que Él estaba siendo injusto. Eso levantó los oídos de todos los ángeles. Y dijo, bueno, y los ángeles, muchos ángeles pensaron, bueno, ¿a quién estamos sirviendo entonces si él es injusto? Se preocuparon por las acusaciones que Satanás estaban haciendo. Esto fue una escena
trágica totalmente en el cielo de algo que nunca había pasado ni que ellos habían experimentado. ¿Cómo hacerle frente a esa situación? Dice él, todo lo sencillo lo envolvía en un misterio y valiéndose de artera perversión hacía nacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Mis hermanos, toda rebelión, celos, pecado y envidia nacen con la duda. Por eso es que esta semana estábamos hablando, nosotros mismos dudamos a veces del poder de Dios. Cuando nos quejamos, estamos ofendiendo a Dios, estamos dudando de Dios. Pero el mismo mundo en que vivimos, millones y millones de personas haciendo lo mismo, arrastradas por las corrientes de la sociedad, muchas veces nosotros mismos nos pensamos, ¿y será que Dios está al control de esto? ¿Será que Dios de verdad está al tanto de esto? Por eso la salvación es por fe, mis queridos hermanos. Porque cuando esos pensamientos vengan a tu mente, tú debes inmediatamente matar la duda. Porque ¿sabes qué? Si tú no matas la duda, lo próximo es la envidia. Y tú vas a decir, ¿y por qué yo tengo que vivir así si yo puedo vivir como mi vecino que vive bien y que está en el mundo? ¿Se dan cuenta? La raíz de todo es la duda primero. Si nosotros no matamos la duda y dejamos que la duda crezca, en algún momento esa duda se va a convertir en celos y envidia. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cielo? Lo primero que hizo Satanás fue dudar de Dios. Él no sintió celos primero de Dios, no. Él primero dudó y él dijo, ¿y si yo también fuera Dios? ¿Se dan cuenta? Entró una duda en el corazón de él. Y al no reprimirla, lo próximo que hubo fue que la próxima vez que él vio a los ángeles adorando a Cristo, ¿qué tuvo él? Envidia, celos. Daban mayor fuerza a sus representaciones y muchos ángeles fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. El ser humano por naturaleza, mis hermanos, sigue las masas. A donde va Vicente, va toda la gente, dice el dicho. Y eso sucede, ¿saben ustedes por qué? Porque nosotros nos sentimos más seguros cuando estamos unidos, aunque sea en el error. El resto de las personas al lado de nosotros nos dan seguridad. Pero si tú estás en una reunión y tú eres el único que no te parece lo que se está diciendo y te vas a levantar a decir algo que está en contra de lo que todos están de acuerdo, ya tú sabes lo que te espera. Entonces muchas veces creemos que es mejor quedarnos callados y no actuar y no decir nada. Gran parte de la Segunda Guerra Mundial, mis queridos hermanos, donde salió esta frase, la solución final, muchos dijeron, bueno, si todos los demás están de acuerdo, ¿y por qué yo no también? A mí me conviene también, porque si yo no me uno a este grupo, ¿qué va a pasar? Yo voy a terminar como ese grupo, van a querer también matar a mí. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, mis queridos, estamos hablando de un pueblo que, como decíamos en la mañana en el estudio de la lección, no le tiene miedo a las consecuencias. Y el gran éxito de Satanás en este su pueblo remanente, el pueblo de Dios, es que quiere inducir esa falsa sensación de seguridad inclusive en nosotros. ¿Cómo? Manteniendo nuestra vida todavía en armonía con las cosas del mundo. Entre más fiel tú le eres a Dios, más mal le vas a caer a tu propia familia, a tus amigos y a todos los que están alrededor tuyo. Yo te lo aseguro.
se levanta un odio porque la santidad genera odio en los demás. La consagración genera incomodidad en los demás. Y ahí es cuando surgen las palabras: no seas fanático, no seas tampoco tan intolerante. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, la corriente y el éxito de Satanás es llevarnos a nosotros a que vengamos y tengamos un culto aquí. Sí. A Satanás no le preocupa si nosotros nos reunimos. A Satanás le preocupa cómo nos reunimos, con qué espíritu nos reunimos. Si verdaderamente venimos con un corazón alegre a darle al Señor. Y ese es el problema. Nuestro corazón necesita tener la alegría de la presencia de Dios. Algo tan sencillo como los diezmos y las ofrendas, mis queridos hermanos. Si tú no estás convencido y si tú no sientes el agradecimiento en tu corazón cuando tú devuelves al Señor, mejor quédate con tu dinero, porque estás ofendiendo a Dios. Dios no necesita ese dinero. Todo lo que nosotros hagamos y queramos hacerle al Señor, llámese dinero, llámese obras, llámese cualquier tipo de evangelismo, tiene que tener la alegría en nuestro corazón para que sea recibido por Dios, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. De lo contrario, eso es lo que Jesús le decía a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven así, pero por dentro ustedes no son así. Así que tenemos que analizarnos nosotros mismos, mis queridos, para empezar a darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. No queremos en unos pocos años venir a reunirnos aquí en esta iglesia, no, queremos estar en el cielo. No queremos en unos pocos años, mis queridos hermanos, salir a hacer la obra misionera, no, queremos ya caminar por las calles celestiales. Pero mientras ese momento llega, nos toca a nosotros vivir convencidos de que queremos estar allá haciendo lo que debemos estar haciendo aquí. Amén. Transformando nuestro corazón y nuestra vida como testimonio vivo de que queremos y realmente amamos lo que estamos haciendo por el Señor. No es una carga, no. El verdadero cristianismo es un acto de agradecimiento a lo que Dios ya hizo por nosotros. La vida del apóstol Pablo refleja que él no sabía cómo devolverle tanto a Dios por lo que Dios lo había perdonado y por lo que Dios lo había rescatado, que él decía: simplemente lo único que puedo hacer yo es agradecerle a Dios y vivir fielmente. Eso es lo único, y jamás podré pagarle. Así que iniciamos con el primer rebelde en la historia, que fue el enemigo. Y ya decíamos que si el padre es malo, muchas de esas características son trasladadas precisamente a los hijos. Así que en la tierra sucedió que por primera vez un ser humano quiso hacer lo que Lucifer quería hacer en el cielo. Adán y Eva jamás habían visto la muerte y jamás podían imaginarse un acto tal de quitarle la vida a alguien. Dice Génesis 4:8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Saben ustedes que esa frase, salgamos al campo, saben ustedes que Caín estaba invitando a Abel a un picnic? A que fueran a disfrutar al campo. Caín no le estaba diciendo: vamos a ir a contarte un secreto que tengo. No. Caín estaba invitando a Abel
a que fueran y tuvieran un momento feliz en el campo. Con falsas intenciones engañó Caín a Abel. Sigue diciendo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Pero qué sucedió en ese día de campo entonces? El problema no fue lo que sucedió ese día en el campo, porque ese día no sucedió nada malo. El problema era lo que había sucedido antes del día de campo. Se había levantado la envidia de Caín contra su hermano Abel. Se había levantado la duda de Caín contra su hermano Abel. ¿Y saben qué él pensó? Él dijo, ¿y será que si yo soy hijo único, no será mejor? No son los mismos pensamientos de Lucifer en el cielo. ¿Y será que si yo tomo el lugar de Jesús, no será mejor? ¿Se dan cuenta, mis queridos? Esto es una bola de nieve que nos sigue persiguiendo hasta los días de hoy. Estos pensamientos hasta el día de hoy están en nosotros. Y tal vez no con un intento de homicidio, pero muchas veces con el intento de querer poner nuestra opinión sobre la opinión de Dios, sobre el consejo de Dios. Nótese cómo el espíritu de profecía amplía un poco más ese sentimiento, esa sensación que tenía Caín. Porque podemos decir, bueno, hoy en día nosotros podemos decir, y escuchamos una noticia, fulanito mató a tal. Y lo primero que se nos viene a la mente es decir, es que aquella persona le tuvo que hacer algo para que lo matara. Es que aquella persona seguro hizo algo para provocarlo y lo mató. Ese es el razonamiento humano. Pero no, el razonamiento divino dice que el ser bueno va a hacer que a ti te quieran matar. No es porque hiciste algo malo, es porque eres bueno y buscas serle fiel y ser santo como la palabra de Dios nos llama a nosotros a hacer. Lo que va a hacer generar esto. Entonces, no era que Abel peleaba con Caín, no era que Abel tenía problemas con Caín. Es que Caín no soportaba la santidad de Abel. Y se sentía inferior, se sentía menos querido. Y llegó un momento a pensar, ¿y si él deja de existir y quedo yo? Mis padres solamente me van a querer a mí, ya no van a tener preferencia por él. La historia se repite, mis queridos hermanos. Conflicto de los Siglos, página 43, dice, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. ¿Qué fue primero? Aborrecido. Cuando tú aborreces algo es porque te cae mal. Por ejemplo, cuando tú comes algo, lo que sea, pero lo comes en exceso, inmediatamente lo aborreces. Dices, no quiero ni verlo. No quiero ni olerlo porque has comido demasiado de eso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se despierta contra lo bueno. Cuando tú ves algo que es bueno y tú eres malo y tú no tienes esa santidad, es ese mismo aborreciendo. De ahí surge esa frase donde dice, no puedo ni verlo, no lo soporto. De ahí viene, de ahí es. Porque eso es realmente lo que genera el corazón, odio contra lo bueno. Y después pasa al segundo punto, donde dice, esto me causa incomodidad, surgen los celos, y lo próximo, la solución final, tenemos que deshacernos de él. Así que, ¿cuál va a ser el futuro del pueblo de Dios aquí en la tierra? Mis queridos hermanos, que vamos a heredar las tierras de Canaán aquí, que nos vamos a hacer ricos, famosos aquí. No. Tenemos que tener claro cuál es nuestro presente y nuestro futuro aquí en la tierra, en la misión que el Señor nos ha dado.
Sigue diciendo, por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. El mismo espíritu de Caín. Dice, por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad de carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que dice el Espíritu de Profecía que cada vez que los discípulos ayudaban y que Jesús daba a los pobres, dice que el corazón de Judas se incomodaba? La duda había comenzado en Judas y decía, pero ¿por qué no ahorramos ese dinero mejor para nosotros? ¿No fue eso lo que le dijo cuando María Magdalena destrozó aquel perfume en los pies de Jesús? Lo primero que dijo Judas, dice, hubiéramos ahorrado esos 300 denarios nosotros si se los hubiéramos dado a los pobres mejor. Mentira. Él no se los iba a dar a los pobres. Era para tenerlo él. Entonces, ese mismo tipo de pensamiento hoy en día corre dentro de nuestros pensamientos y dice, ok, bueno, yo soy cristiano y tengo que ayudar. Y queremos hacer una obligación de nuestro nombre cristiano. Y decir, bueno, yo tengo que ayudar, pero yo voy a ayudar cuando yo esté bien. Y yo voy a ayudar cuando a mí me sobre. Y cuando ya yo pueda cubrir lo primero, entonces yo sí voy a darle a los demás. Y no les puedo dar mucho tampoco porque si no me quedo sin nada. Ese es el pensamiento del cristiano moderno hoy en día, mis hermanos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros todos lo vamos a perder por la causa del Señor. Y déjame decirte, no es perder con tristeza, porque cuando tú pierdes algo te pones triste. Eso es perder con alegría. Porque con gozo tú lo vas a poner al Señor. Por eso te digo, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener un gozo espiritual. Si nosotros venimos con pereza, con tristeza, aquí a la iglesia, mis queridos hermanos, estamos ofendiendo a Dios. Si nosotros salimos a hacer obra misionera porque me invitaron y yo no quiero que los hermanos vean que yo no voy, pero voy a ir para que ellos me vean, estamos ofendiendo a Dios. Cuando yo voy a darle a los pobres, porque yo quiero que me vean también, que yo también ayudo a los pobres, pero no está el deseo de darle al necesitado, estamos ofendiendo a Dios. Dice, sus verdaderos, desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Escuchen de nuevo, mis queridos hermanos. Desde el tiempo de Cristo, sus verdaderos discípulos. Sus verdaderos discípulos, dice. Ahí no está diciendo todos los que se dicen ser discípulos. No, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de los que están alrededor de nosotros nos odian y nos tienen envidia? Porque si todo el mundo nos ve con buenos ojos y tenemos una relación excelente con todo el mundo, empecemos a preocuparnos, mis queridos hermanos, porque hay algo malo. Hay algo malo. El mundo tiene que ver que nosotros somos diferentes y eso va a traer no otra cosa más que la duda, la envidia entre ellos. Dice el Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, la única razón por la cual la iglesia de Cristo no está siendo perseguida es porque nos hemos acomodado y ajustado a los placeres y costumbres del mundo. ¿Cómo debería ser entonces la iglesia de Dios? Perseguida.
Esa es la condición de éxito del pueblo de Dios, ser perseguido. Ser perseguido para que Dios obre, ser perseguido para que recibamos el poder de Dios, para que Dios se manifieste. Porque eso es lo que Dios está esperando. Dice que la debilidad de nosotros, ¿qué es? La fortaleza de Dios. Pero mientras sigamos teniendo la fortaleza del mundo, no estamos dejando que la fortaleza de Dios trabaje en nosotros. Historia de la Redención, página 56, dice: Caín y Abel representaban dos clases de personas, a los justos y a los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Nótese cómo ella dice que en este tiempo, ¿cuántos tipos de personas hay? Dos. Los que quieren serle fiel a Dios y los que no quieren serle fiel a Dios. Ahora, no pareciera que tuviera esa claridad del mundo. ¿Saben ustedes por qué? Porque Satanás es tan astuto de que nos da una vida que aparentemente nosotros creemos o queremos creer a Dios, pero en realidad no lo creemos y no lo queremos, sino que es una falsa apariencia. Acuérdense, Satanás es experto en falsas apariencias, en confundir lo bueno y lo malo, en mezclarlo para que no sea obvio. Dice: Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrán envidia de los justos y los odiarán porque serán mejores que ellos. Sentirán celos de los justos y los perseguirán y matarán porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. ¿Qué es lo que va a llevar a que el mundo levante oposición? Un testimonio digno dentro de los hijos de Dios. Amén. En su comida, en su actuar, en venir. ¿Cómo venimos a adorarle al Señor nosotros? ¿Cómo salimos a nuestros trabajos? ¿Cómo enfrentamos el diario vivir? Es lo que hace diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Deberíamos, como dice el himno, brillar donde tú estés. Independientemente dónde, con quién y cómo estés, deberíamos brillar siempre con la verdad que el Señor nos ha dado. El conflicto inminente nos dice que fue Satanás quien impulsó a rechazar a Cristo, a que el mundo rechazara a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto él pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús. Ahora, nótese qué interesante. Cuando Satanás se reveló en el cielo, él no le dijo inmediatamente a sus ángeles caídos o a los que estaban con él: es que yo quiero matar a Jesús y tomar el lugar de él. Él no les dijo eso. ¿Qué fue lo que él dijo? Él los quiso engañar, los quiso convencer para que ellos vieran que Jesús estaba actuando erróneo, que Dios el Padre estaba actuando mal y que él era una víctima. Pero después pasó el tiempo y esa duda y esa mentira sembró tantos celos en los corazones de los ángeles que se rebelaron con Satanás, que ellos mismos llegaron a creer y a tener los mismos deseos que el mismo Satanás. Pero no todo empezó así. Él era solo primero. Pero después de un tiempo fueron millones de ángeles que fueron arrojados del cielo, que tenían la misma forma de pensar de él, el mismo deseo de él, matar a Jesús. Dice: pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. La vida de nuestro Salvador, paso a paso, nos va a mostrar Jesús siendo Dios en el cielo. Satanás lo quiere matar.
Jesús siendo niño en la tierra, Satanás lo quiere matar. Jesús siendo adulto en la tierra, teniendo ministerio, Satanás lo quiere matar. Cristo nuestro Salvador, página 25, recordando las escenas de José y María cuando Jesús se perdió, dice: entonces José y María se llenaron de temor y recordaron cómo Herodes había procurado matar a Jesús en su infancia. Mis queridos hermanos, esos dos padres vivían con el constante temor de que querían matar a Jesús. Bueno, los que somos padres tenemos eso, nos damos cuenta. ¿Qué pensarías tú de alguien o de algo y decir: todos los días tengo que cuidar a mi hijo porque lo quieren matar? Esa era la vida de José y María. Ellos sabían quién era Jesús, y ellos sabían que así como Herodes desde su infancia quiso matar a Jesús, en cualquier momento Roma iba a querer matar a Jesús, y ellos se preocuparon, dice, y tuvieron miedo de que algún mal le hubiese sucedido. Más adelante el mismo Caifás, en la vida adulta de Jesús, dijo, el sumo sacerdote de aquel tiempo, dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que conviene que este hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Buenas razones para querer matar a una persona. El mundo quiere cambiar nuestra forma de pensar. ¿Saben ustedes que en muchos estados, inclusive aquí en la Florida, ya se está inculcando la pena de muerte para ciertos delitos? Y todo esto viene como algo progresivo para que tú y yo empezamos a entender que no es malo que tengamos que matar a alguien de vez en cuando, por el bien de la humanidad. Porque todo viene con ese plan, con el bien de la humanidad. Tenemos que empezar a matar a los depredadores sexuales, tenemos que empezar a matar a aquellos que cometen delitos mayores, tenemos que empezar a matar a aquellos. ¿Para qué? Porque también tenemos que llegar a matar a aquellos que causan el mal sobre esta tierra en algún momento. ¿Se dan cuenta cómo la mente va progresando en esa forma de pensar? Porque ahora díganme ustedes, ¿cuántos habitantes tenemos hoy en la tierra? 7.000, 8.000 millones de personas. ¿Y cómo es posible que todas van a estar, 8.000 millones de personas van a estar de acuerdo a que tenemos que matar al pueblo de Dios porque son los que están trayendo la crisis sobre la tierra? Explíquenlo ustedes. ¿Qué cambió la mente de 8.000 millones de personas para que ahora sí quieran y vean bien, y vean bueno que hay que matar a estas pocas personas? No fue el mismo pensamiento que tuvieron los nazis, no fue el mismo pensamiento que los nazis querían inculcar al pueblo alemán, decir, nos conviene que nos deshagamos de estas personas. Y todavía creemos que eso fue lo más horrible, como decía Jorgito, lo más horrible que ha pasado en la historia de la humanidad. No, lo más horrible que va a pasar en la historia de la humanidad, mis hermanos, está por venir y está a la vuelta de la esquina. No crean que eso lo va a ver tus hijos y tus nietos. No, eso lo vas a ver tú con tus propios ojos. Está a la vuelta de la esquina. Mateo 23:37, Jesús le recordaba constantemente a los judíos de dónde venían eso que ellos tenían en el corazón, y les decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Constantemente el amor de Dios
nos quiere hacer entender a nosotros cuánto bien nos quiere Dios hacer a nosotros, y nosotros mismos rehusamos ese bien. Y Jesús utiliza un ejemplo muy bonito. Dice, como la gallina junta sus pollitos. ¿Saben ustedes que hace poco, ahí en la casa, la gallina, teníamos una gallina y tuvo pollitos? Y fue toda una odisea, porque tenía muchos huevos, vinieron gatos, una escena de desastre, unos desaparecieron. Bueno, al final solo nacieron 2 pollitos, nada más. Y esa gallina, cuando no era madre, tú venías y la agarrabas. Claro, no se dejaba agarrar, pero tú la agarrabas y ya se dejaba agarrar. Pero cuando tú querías agarrar a esa gallina, después de que ella era madre, pica. Ahora pica. Y ella no picaba antes. ¿Por qué? Porque se despertó ese celo por lo que ella tiene, por los pollitos. Se despertó el cariño de ella, algo que no tenía. Y eso es precisamente lo que Jesús dice. Dios le ha despertado ese celo por sus hijos, que no quiere ver que se pierdan. Y tú ves esa escena donde ella, con el pollito, va y lo busca donde están, lo llama donde están, y constantemente, cuando él ve el peligro, inmediatamente sale a correr donde está la gallina. Jesús utiliza una maravillosa metáfora que yo he venido a entender en estos días, viendo ese ejemplo, contemplando. Uno de los pollitos se perdió, se lo comió un gato, se murió. Y Elizabeth me preguntó, me decía, ¿y tú crees que ella se ponga triste? Y yo, claro que es poner triste y extrañar su polluelo. Pero ahora ella se enfoca en lo que le queda, en darle cuidado precisamente. Y Jesús utiliza este ejemplo para recordarnos a nosotros, mis queridos hermanos, que es debajo de las alas de Cristo que nosotros tenemos protección. Dice, y no quisiste. Y hoy en día nosotros preferimos estar debajo de las alas del mundo para tener protección y para tener seguridad. El mundo te aconseja, ve al psicólogo. ¿Estás mal? Ve al psicólogo. ¿Estás enfermo? Ve al doctor. El mundo jamás te va a decir, ve a Cristo y vive como Cristo vivió. ¿Saben ustedes por qué? Porque al mundo no le gusta cómo Cristo vivió. ¿Cómo es que el Rey de los cielos vino a vivir aquí a padecer hambre? ¿Cómo es que el Rey de los cielos vino aquí a servir y no ser servido? ¿Cómo es que el Rey de los cielos vino a este mundo a enseñarle que lo más importante es dar la vida por los demás y no preocuparnos por nosotros? Mis hermanos, a la humanidad no le gusta eso. No le gusta ese Jesús. Pero eso es lo que nos va a hacer a nosotros, verdaderos hijos de Jesús. Vivir como Jesús vivió. Un verdadero cristianismo de servicio, de honestidad y de acción. ¿Ustedes creen? No traje la cita aquí para compartirlo con ustedes, pero dice el Espíritu de Profecía que Jesús reía cuando hacía sus curaciones. Porque obviamente el que era curado iba a reír, iba a estar feliz. Pero dice el Espíritu de Profecía que Jesús reía y estaba feliz cuando él curaba, cuando hacía la obra, demostrando, porque la vida de él era pesada. Eran caminatas, eran viajes. Jesús podía decir, hoy no atiendo a nadie porque estoy cansado. Mas sin embargo, toda actitud de él dice que fue con agradecimiento y con ese deseo de mostrar felicidad en lo que él estaba haciendo, la voluntad de su Padre. Mis hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender hoy en día nosotros para que nuestro corazón cambie? Para que podamos mantener, como decía el apóstol Pablo, mas todo lo que hagamos,
que lo hagamos para el Señor. Hablando de Pablo, dice, el venido día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Han visto ustedes aquí un denominador constante en lo que hemos estado leyendo en la vida? El que le quiere ser fiel a Dios, ¿qué? La envidia lo quieren matar. Lo quieren matar. Lo quieren matar. Ese es el denominador del día de hoy. Y yo quiero que continuemos con ese denominador hasta que Cristo venga en nuestra mente. Danos cuenta de lo que tenemos que enfrentar, de lo que tenemos que pasar. Porque al reino del cielo no van a ir los cobardes. La palabra de Dios dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué podríamos decir de nosotros después de la época de los apóstoles, hablando de la época de los reformadores? Nótese, vamos a ver un sketch de la vida de Lutero. Martín Lutero. Un dolor de cabeza para la Iglesia Católica. Por primera vez un sacerdote católico se rebela contra Roma. Eso es un escándalo. Y empieza a enseñar que no es necesario ir a la iglesia, que en nuestras mismas casas podemos encontrar a Jesús. Eso era un escándalo. Dentro de la misma Iglesia Católica Dios levanta a un reformador. Y mire lo que surge. Lutero no iba a Conflicto de los Siglos, página 140, dice, Lutero no iba a emprender su solo peligroso viaje. Después del ministerio, de haber iniciado Lutero su ministerio, y al escuchar Roma, lo que él estaba enseñando y lo que estaba trayendo en el pueblo, después de un año, Roma llama a Lutero para que se presente delante del sumo pontífice a dar cuentas. Y él sabía de antemano que ese viaje perfectamente podía no terminar muy bien. Y aquí está la historia. Dice, además del mensajero imperial que habían mandado para traer a Lutero, dice, se decidieron acompañarle 3 de sus más fieles amigos de regreso a Roma. Los amigos sabían que era muy probable que mataran a Lutero por lo que él estaba haciendo. Dice, Melanchthon deseaba ardientemente unirse con ellos. Dice, su corazón estaba unido con el de Lutero. Melanchthon era el discípulo de Lutero, era el aprendiz. Y se desvivía por seguirle, aún hasta la prisión o a la muerte. ¡Wow! Eso sí es un discípulo. Dice, pero sus ruegos fueron inútiles. Si sucumbía Lutero, las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de su joven colaborador. Al despedirse de él, díjole el reformador, si yo no vuelvo, caro hermano, y mis enemigos me matan, no ceses de enseñar la verdad y permanecer fiel en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Qué lejos estamos de la misión. Dice Lutero, el mensajero no importa, lo que importa es el mensaje. Y si lo doy yo, tú o el otro, eso es lo importante. Los estudiantes y los vecinos que se habían reunido para ver partir a Lutero estaban hondamente conmovidos. Una multitud de personas cuyos corazones habían sido tocados por el Evangelio, las nuevas almas convertidas por el mensaje de Lutero, dice, le despidieron con llantos. Así salieron de Wittenberg el reformador y sus acompañantes. La rebelión de Lutero la rebelión de Satanás llegó hasta los días de Lutero. Y ahora surge el mismo odio contra él y lo quieren matar de la misma forma que el mismo sentimiento
Y la misma forma de pensar había surgido en el cielo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando le hemos leído? Ok, sí, ya leímos. Satanás quiso matar a Jesús en el cielo. Caín mató a Abel. En todo el Antiguo Testamento mataron a los profetas. Los apedreaban, los perseguían. Quisieron matar a Jesús como niño, adolescente, como persona adulta. Quisieron matar a los discípulos. Quisieron matar a toda la iglesia antigua, en época de los reformadores, a todos los que querían ser fiel. Y ahora nos alcanza el tiempo a nosotros y la película sigue y ahora somos nosotros los actores principales. Y dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La profecía llega hasta nuestros días. Y ya no ahora ya no estamos leyendo de una historia pasada. Ahora somos los actores principales nosotros. Y en el cielo, ellos verán cómo actuaremos nosotros contra ese edicto de muerte, contra el mismo sentimiento que Lucifer despertó, que fue el instinto de matar a aquellos que quieran serle fiel al Señor. La historia continúa. Historia de la Redención, página 426, dice: vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos. Oh, esta frase está interesante. En grupos. ¿Saben ustedes cuántas personas hacen planes personales por familia hoy en día y deciden irse para un lugar y otro, sin importarle sus hermanos, sin importarle los hermanos de la fe? Dice el Espíritu de Profecía, y la palabra de Dios nos dice que nuestra verdadera familia es, ¿quién? La fe, los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe. Más que la familia de sangre. Escuchen eso. Salían en grupos para reunirse con el fin de vivir en los lugares más apartados. Los ángeles les proporcionaban alimento y agua, mientras los impíos sufrían hambre y sed. Yo les pregunto, ¿usted cree que va a despertar un sentimiento de odio y envidia a ver que hay unos que tienen que comer y otros que no? ¿Ustedes creen que no va a despertar un sentimiento de envidia a ver que a algunos les aparecen comida y a otros no? Los ángeles les proporcionaban alimento y agua mientras los impíos sufrían hambre y sed. Acto seguido vi que los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí, y vi a Satanás y sus ángeles atareados en torno de ellos, y vi un edicto, ya no ahora un edicto de la Segunda Guerra Mundial, ya no ahora un edicto de Caifás, ya no ahora un edicto de un faraón egipcio. Dice, vi un edicto del que se distribuyeron copias por distintas partes del país. ¿De cuál país? De este país, los Estados Unidos de América, mediante el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo la gente quedaría en libertad para darles muerte. Y yo les pregunto, pero si eso no fue lo que condenamos, ¿no fue lo que condenó este país en la Segunda Guerra Mundial a los nazis? ¿No fue ese sentimiento de que cómo podían ser tan horrendos de tener ese deseo de querer deshacerse de las personas sin que hayan hecho algo malo, sin que hayan hecho daño, simplemente por el hecho de haber sido judíos? Mis hermanos, eso no ha cambiado. Se va a volver a levantar el mismo sentimiento, el mismo deseo.
Pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos y serenos, confiando en Dios y descansando en su promesa de que se les abriría un camino para la salvación. Gloria sea a nuestro Dios por la revelación del espíritu de profecía, por la revelación de su palabra, por lo que Él nos enseña hoy en día. Que no olvidemos cómo Dios ha actuado en el pasado para con su pueblo, porque será la misma forma que Dios librará en el presente. ¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia, fe. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo contestó David? ¿Qué es lo que Dios quería de él? ¿Qué Dios quería de David? Su corazón, su manera de pensar. Dios quería que David amara a Dios. Porque cuando nosotros amamos, todo lo hacemos con buen gusto, todo lo hacemos con una buena disposición. Pero hasta lo bueno, cuando no se hace con amor, es malo. Mis hermanos, hoy en día las pruebas son sencillas. ¿Agradeces tú todos los días a Dios? ¿Te falta la salud el día de hoy? ¿Agradeces tú a Dios también por eso? ¿Entiendes el propósito de Dios? ¿Entiende que todas las cosas están bajo el control de Dios? Si aprendemos a tener ese raciocinio en cada aspecto de nuestra vida y darnos cuenta, mis queridos hermanos, de que somos privilegiados, así como los hijos de Jacob eran privilegiados, nosotros somos privilegiados, porque conocemos algo que nadie entiende, Jorgito. Nosotros conocemos lo que ha de venir a este mundo. Y siempre tenemos a alguien más. Mira, el corazón humano, si no es enseñado con la palabra de Dios, es fácil, mis queridos hermanos, que nos rebelemos contra Dios y que nos quejemos. En esta semana también tuve una experiencia muy bonita, tal vez fue muy bonita para mí en el sentido de que me recuerda mi fe, de lo que yo debo de creer. Estábamos trabajando en un lugar, y en ese lugar donde trabajamos hay un muchacho que él tiene ya casi 28 años de estar postrado en una cama. Él es parapléjico. Esa mamá tiene ese tiempo lidiando con ese niño, casi 28 años. Está tan acostumbrado a sus ataques, a sus síntomas, a sus reacciones, que ella no se inmuta ya. Estando trabajando nosotros ahí, él tuvo una crisis. Él padece de ataques epilépticos. Tuvo una crisis y estando pues yo ahí, ustedes, eso fue una escena impresionante. Mis hermanos, esa madre no se inmutó. Ella sabía lidiar con el problema. Llamó al rescue. El rescue llegó donde estábamos nosotros. Solo el hecho de ver ese muchacho, de ver cómo estaba actuando esa madre, de ver el rescue, fue una escena impresionante donde yo recordé y yo dije: Señor, de verdad que tú no das prueba a quien no pueda llevarla. Esa prueba no es para todo el mundo. Y le di gracias al Señor también por recordarme cuán afortunados somos por lo que somos y tenemos. Y cada vez que queramos, mis hermanos, quejarnos de algo, acordémonos que hay muchos que están en peores circunstancias y no se quejan. Que eso nos va a ayudar. Eso reforzó mi fe y me acordé de que así como esa madre no se asustó, estuvo tranquila, se montó a la ambulancia con ese niño, gracias a Dios está bien ya.
Dios no se sorprende tampoco con lo que sucede en este mundo. Dios está al control y Él sabe cómo actuar con nosotros. Él espera de nosotros que nosotros tengamos ese mismo sentido de dependencia y de seguridad. Porque así como mencionábamos el ejemplo del pollito, el pollito se siente seguro con la gallina. Ese hijo, cuando vio a su mamá a la par, se sentía seguro con ella. Nosotros debemos sentirnos seguros porque sabemos que estamos en la mano del Señor. Amén. No se nos puede olvidar eso, mis queridos hermanos. Amén. En la mañana decíamos, el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no quiere que nosotros temamos. Dios quiere que confiemos, porque lo que tú temes, esa será tu prueba. Lo que tú temes, mis queridos hermanos, va a ser lo que el Señor va a permitir para que tú desarrolles la confianza que tú necesitas en Él. Sermones Escogidos, página 349, dice: ¿acaso acusará a Dios de severidad y dureza a aquellos que rehúsan convertirse, que rechazan el privilegio de entrar por las puertas de la ciudad? El resultado de permitir que un solo pecador entre al cielo provocaría una segunda rebelión. Y Dios no puede permitir otra. Todos los que entren en la ciudad celestial tienen que ser santificados mediante la gracia de Dios. Sus debilidades deben ser colocadas en relación con la verdad. ¿Sus qué? Sus debilidades. Mis hermanos, lo que tú temes es tu debilidad. Las personas que le tienen miedo a las alturas, ¿cuál es su debilidad? Las alturas. Lo que tú temes en tu corazón será tu prueba. Y a menos que tú venzas, la debilidad ganará sobre ti. Todos los que entren en la ciudad celestial tienen que ser santificados mediante la gracia de Dios. Sus debilidades. Todos tenemos debilidades. Sus debilidades deben ser colocadas en relación con la verdad, para que la verdad se convierta en su más firme rasgo de carácter. ¿Escucharon lo que leí? Lo que era débil en la persona es lo que va a llegar a ser más fuerte cuando Dios lo convierta. Escuchen de nuevo. Sus debilidades deben ser colocadas en relación con la verdad, dice, para que la verdad se convierta en su más firme rasgo de carácter. Y es cierto, cuando tú vences algún temor, eso se convierte en tu fortaleza. Eso se convierte ahora en lo mejor que tú puedes tener en tu carácter. Únicamente aquellos que han guardado la verdad, que la han observado en la práctica, podrán entrar por las puertas de la ciudad de Dios. De camino para acá veníamos conversando y estábamos hablando de la oración. Indudablemente la oración es el primer paso para acercarnos a Dios. Pero sin práctica, la oración no funciona. Tenemos y necesitamos entrar en la práctica para que la oración funcione. En nuestras debilidades, el Señor permitirá que pasemos por circunstancias hasta que desarrollemos esa fortaleza, hasta que desarrollemos que esa debilidad ya no nos venza, sino que podamos, con la ayuda de Cristo, vencer precisamente esas debilidades. Así que el Espíritu de Profecía nos dice en la venida del Consolador, que aquellos que solamente oran, muy pronto dejarán de hacerlo. Y orar es bueno. Pero el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Porque tiene que haber acción. Lo que te molesta y lo que tú sabes que es tu debilidad, tú tienes que hacerlo y en ese momento orar para que el Señor te dé fortaleza. Y ahí tú vas a vencer la debilidad. Ahí la oración va a funcionar. Porque hoy por hoy el cristiano cree que con la oración mágica Dios te resuelve el problema, ¿no?
Dios no tiene problema en resolver. Dios todo lo puede. Pero ¿de qué serviría resolvernos algo a nosotros si nos vamos a perder? ¿De qué nos serviría a nosotros resolvernos una debilidad si vamos a seguir siendo débiles en otra? Dios no tendría propósito. ¿El propósito de Dios cuál es? Que lleguemos a ser firmes en el rasgo de nuestro carácter, venciendo todas nuestras debilidades. Filipenses 1:21, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos los días vemos entierro, todos los días la gente se muere, mis queridos hermanos. ¿Cuántos pueden decir en su lecho de muerte: para mí el morir es ganancia? Porque la gran mayoría de personas que mueren no quieren morir, o mueren trágicamente, o están sufriendo, o están viviendo una escena de dolor. ¿Cuántas personas pueden decir: para mí el morir es ganancia? Porque no, la gran mayoría sufre porque no quiere deshacerse del mundo todavía. Quiere regresar a esta tierra. No quiere conocer la nueva, quiere estar en la tierra todavía. Su corazón está todavía aquí en la tierra, no está en el cielo. Si nuestro corazón cada vez lo acostumbramos a estar en el cielo, ¿saben ustedes qué va a pasar, mis queridos hermanos? Vamos a querer estar en el cielo. Ya no vamos a querer estar aquí en la tierra. Apocalipsis 12:11 dice que, hablando de los 144,000 del grupo de vencedores, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El problema continúa hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Creemos que es más valiosa mi vida que la de los demás. El egoísmo y la envidia continúa hasta el día de hoy. ¿Quién está dispuesto a sufrir y a morir por los demás? ¿Quién está dispuesto, así como la vida de Cristo, a ponerla en vida por los demás? En el servicio, en la acción, en la predicación. Estamos listos para las palabras de este tiempo, mis queridos, donde nuevamente enfrentaremos lo que en el pasado se ha condenado. Nuevamente el odio tomará la posesión, ya no ahora de una parte del mundo, porque eso fue, empezamos con las escenas de Alemania, eso fue solamente en Alemania. Estamos hablando que va a ser a nivel mundial. Jamás se ha visto semejante escena, como decíamos en la mañana. Que Dios nos ayude en esta mañana, mis queridos, a recordar que si nosotros aprendemos a vivir para los demás, Dios nos va a preservar para Él. Si aprendemos a vivir para mí, no podremos vivir para Dios. La seguridad que tenemos de estar en el cielo es la preocupación que tenemos el día de hoy por la misión, por los demás. Mis queridos hermanos, si no tenemos un llamado a salir, a hacer la obra, a hablar de Cristo, a hacer estudio bíblico, a comentar, a dar un buen testimonio, sino que el día se nos va en levantarnos, comer, regresar a la casa y hacer nuestro diario vivir, hay un serio problema. Hay un serio problema con la misión. Porque acabamos de darnos cuenta que la vida del cristiano es 24 horas en su mente. En su mente. El mundo dice los adoradores del sábado. No, nosotros adoramos a Dios los 7 días de la semana. Pero venimos a demostrarlo el sábado. Pero el mismo pensamiento lo tuvimos los 7 días de la semana. O debemos de tenerlo. Que el Señor nos ayude a vencer esos temores. Amén. A vencer
todo aquello que en nuestra debilidad el día de hoy no nos deja seguir adelante. Y poder encontrarse en este grupo, como dice, que dieron testimonio del amor de Cristo y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es un proceso en el cual tenemos ya que estar preparándonos para que, como decíamos cuando empezó el sermón, cuando tú escuches el mensaje por la radio y por la televisión, que no sea una sorpresa, que ya tú lo estés esperando. Cristo viene pronto, estamos a la vuelta de la esquina, mis queridos hermanos, de las escenas finales, y necesitamos este pueblo más que nunca, creyendo en su pronta venida, haciendo lo que debemos hacer, creyendo en la segunda venida de Cristo, y que el mundo vea y se prepare para el testimonio que debemos de tener y demostrar cuando Dios se ha manifestado, cuando la gran crisis venga sobre este planeta. Somos privilegiados, mis hermanos, acordémonos de esto. Somos privilegiados, pero ese privilegio nos tiene que llevar a actuar por los demás, a que eso salga de nosotros, que Dios nos ayude y que ese carácter que necesitamos ser transformado, que necesita ser cambiado, nuestra forma de pensar, nuestro egoísmo, dejar el yo, dejar los planes, y que vivamos un día a la vez, como dice la palabra del Señor, como que podamos vivir con los planes de Dios y no con los de nosotros, para que el Señor pueda encontrar campo y habitación en nosotros para que more su Santo Espíritu. En el próximo tema, si Dios nos da vida, podamos a compartir un tema hermoso que hemos visto en estos días. Vamos a ver la transformación de un carácter de uno de los hijos de Jacob, para que podamos ver a través de algo que ya sucedió lo que tiene que suceder en nuestros días. Cómo Dios puede cambiar a las personas. Dios no tiene problema, mis queridos hermanos. Somos nosotros que necesitamos dejarnos. Necesitamos ser obedientes al que sabe cómo cambiarnos. Hacernos humildes. Que Dios nos ayude en esta mañana, que Dios nos siga guiando a través de todos los días, y que cada día apure, apresure, mis queridos hermanos, nuestra preparación. No seamos los mismos. No queramos que nuestra vida sea igual. No. Tratemos de mejorar. Pidámosle al Señor esas fuerzas que necesitamos, y el Señor nos las dará. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude. Estamos cerca, mis queridos hermanos, de la venida de Cristo. Amén. Que nadie te quite eso de la mente. Estamos cerca de la venida de Cristo.